café era el punto de Mesa de reunión. café que presenta Cetrogar. Accede a la mejor tecnología para vos y tu familia. 10 años fueron nuestros, marchando como amigos. Hola Miguel, buen día. Estoy como en viernes, Agustina, que es una manera de decir que estoy muy, pero muy bien. ¿Ustedes están bien, Muy Agus? bien. Bien, muy muy de bien. viernes, sí señor. ¿Te autopercibís en viernes, Agustina? Autopercibo en viernes. Mi cuerpo se autopercibe en viernes, Miguel. Desde el lunes. Esa es autopercepción y no maca. ¿Cómo se autopercibirá el Chema Forte, con quien compartimos los viernes nuestra mesa de café con Chema? ¿Cómo estás, Chema? Buen día. Buen día de nuevo. Ya hemos hablado. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Miguel. Buenos días a Guille y a Agus, y por supuesto a todos los que nos están escuchando, incluyendo la futura movilera de Cadena 3 en Ushuaia. Gabriela. Yo lo escucho aquí bajo, estamos, Chema. ¿Ustedes lo escuchan bien? Como lejos, porque está en España. Sí. No, lejos del ¿Estarás micrófono. No hay, no hay ninguna forma de acercarte. Bueno, Chema, es imposible, ¿no? En broma o en serio, pero es imposible no arrancar este contacto, esta mesa de café, con lo que está sacudiendo al planeta. España está en el planeta, está en Europa. Cuando uno echa un vistazo, el terremoto de los aranceles de Trump es motivo de sacudones que se generan en todo el planeta, y en el caso de Europa, sacudones de las bolsas muy caídas ayer, de nuevo están arrancando muy bajas hoy. Sí, hoy la de Madrid está dándose un batacazo del 6%, lastrado por los bancos. El Banco Sabadell, por ejemplo, ha perdido más del 13%, pero hay dos grandes bancos españoles que conocéis bien en la Argentina, el BBVA y el Banco Santander, que tienen fuertes intereses en los Estados Unidos y que están llevando a la bolsa madrileña a una caída que supera la de todos estos últimos años, incluyendo las peores caídas en los peores momentos de la pandemia de COVID. Y eso también está ocurriendo en otras bolsas europeas, especialmente en la de Alemania, en donde hay tantísimos intereses económicos desde los de la industria automotriz, la del acero, la farmacéutica, en fin. En Europa estamos muy preocupados, como en casi todo el mundo, por este golpe en el tablero que ha tirado todas las fichas, todas las piezas de ajedrez al suelo, y ya no se sabe qué son peones, qué son caballos, qué son alfiles, qué son los reyes y qué son las reinas. Así que la Unión Europea está intentando negociar con Trump, pero por ejemplo Macron, al que se le acaba de abrir una ventana gigante a la reelección, a la posible continuidad de su partido en el poder, Macron está pidiendo que Europa deje de invertir en los Estados Unidos directamente. ¿Y por qué digo esto? Porque Macron le vienen pisando los talones desde la extrema derecha. Pero claro, la extrema derecha europea, y en Europa ha habido un crecimiento bastante importante en las últimas elecciones, están ahora mismo en una situación que ellos se llaman los patriotas, ¿no? El grupo de la extrema derecha en el Parlamento Europeo se llama los patriotas. Bueno, pues aquí tenemos a un patriota como Santiago Abascal, que dice textualmente que él está con el punky adorable. Bueno, pues él estará con el punky adorable, pero las estadísticas y las últimas encuestas indican que como sigan apoyando a Donald Trump en las próximas elecciones, lo europeo va a ganar con mucha diferencia a las propuestas que se le complica incluso a gobiernos que parecían tan sólidos como el de Italia, pero la proximidad, curiosamente, ¿no? La proximidad con Trump, que en algún momento era una medalla, hoy se les complica. Pero advertí, Chema, escuchándote en otros espacios y leyéndote en algún texto, esto de que en medio de las crisis suelen aparecer las oportunidades. Venimos compartiendo, Chema, en distintas oportunidades, las diferencias de los avatares en la intención de una alianza comercial entre Europa y Latinoamérica, entre la Comunidad Europea y el Mercosur. Nos has explicado en más de una oportunidad por qué, por ejemplo, los agricultores franceses tienen una enorme fuerza sobre el gobierno de Francia, que se venía oponiendo. El nuevo escenario, el escenario Trump, ¿te parece que puede abrir nuevas oportunidades de replantear esta vinculación entre Europa y Latinoamérica? El 12 de diciembre del año pasado,
en Montevideo se hicieron una fotografía los 4 presidentes de los 4 países del Mercosur con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Desde el 12 de diciembre, en donde la oposición de Francia está impidiendo el desarrollo del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, ha cambiado tanto el panorama que si Macron dice que hay que dejar de invertir en los Estados Unidos, estaría diciendo que hay que invertir en otras zonas del planeta, es decir, en Mercosur, donde hay mucha materia prima, mucho talento y 300 millones de consumidores. Vamos a recuperar una parte de la nota de la mesa de café del viernes pasado con Osvaldo Giordano, porque nos dijo que en el seminario, en donde estaba nada menos que Felipe González, José María Aznar, Enrico Letta, expresidente del gobierno de Italia, nos decía que se sorprendía porque él no tenía en su cabeza la importancia que ahora sí tiene ese tratado Mercosur-Unión Europea, y nos lo decía así Miguel. Por ejemplo, la integración del Mercosur con Europa ahora toma una dimensión distinta. No quiere decir que se vaya a resolver fácil, pero como que se ve como una alternativa cierta a un mundo tan convulsionado y tan incierto, el aprovechar todas esas potencialidades que tenemos, bueno, de una larga historia y un vínculo que tenemos. Me impresionó eso como una alternativa que yo hasta antes del seminario no la había visto, como algo que tiene mucha lógica, mucho sentido, y es un tema relevante también para la Argentina. Recordemos, Chema, que quien está hablando, Osvaldo Giordano, ex ministro cordobés, ex funcionario, brevísimo funcionario del presidente Milei, lo ve al tema con ojos sudamericanos. Pero también está interesante ver en qué anda, por ejemplo, el ministro de Comercio de España, el señor Cuerpo Caballero. Cuerpo. Sí, pues Carlos Cuerpo ha hablado también ahora, en estas últimas horas, de la importancia de reflotar ese acuerdo, porque si se cierran por los aranceles los mercados de Estados Unidos, que es un mercado que absorbe una buena cantidad de las exportaciones españolas, ¿hacia dónde tenemos que dirigir nuestra mirada? Y Carlos Cuerpo ha puesto cifras a una posible entrada en vigor ya inmediata de ese Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea. Vamos a escucharle. Un acuerdo muy positivo para ambas áreas. Se crea la zona de libre comercio más grande del mundo, con acceso a 750 millones de consumidores, con un impacto muy positivo, tanto para la Unión como desde luego para Mercosur. Desde el punto de vista de la Unión Europea, van a bajar los costes para nuestras empresas de entrar en ese mercado, hasta 4.000 millones menos que tendrán que pagar nuestras empresas en materia de aranceles. Además, para un país como España, los beneficios son tangibles. Podría aumentar hasta un 40% nuestras exportaciones a la zona, y se prevé, hay algunos estudios que estiman una creación de empleo en el primer año de operación de esta nueva área de libre comercio de hasta 20.000 empleos. Son datos concretos, Miguel, datos muy concretos que el gobierno español está poniendo sobre la mesa, porque al único que hay que terminar de convencer es a Emmanuel Macron, al presidente de Francia. Fíjate que esta mañana hablaba, lo habrán escuchado Guillermo, Agustina, hablaba con un representante de la industria vitivinícola argentina, uno de los sectores que ha crecido mucho en exportaciones y que yo imaginé que estarían con un enorme desazón. Pues no, me encontré con que estaban observando la crisis que van a tener para ciertos mercados de exportación de vinos, pero la posibilidad de que se generen oportunidades. Algo de esto me parece detectar en esta situación, que Europa, muy enojada con Trump y con los Estados Unidos, muy enojada con lo que hoy califican los diarios franceses como el fin del libre comercio en el mercado global, pero al mismo tiempo se van a generar alternativas que no estaban siendo vistas hasta hace poco tiempo, ¿no? La alternativa que está manejando la Unión Europea es la de convertir al euro en la moneda internacional de transacción económica, es decir, sustituir al dólar, conseguir que los bancos centrales de todo el mundo empiecen a ahorrar en euro y no en dólar. Y de hecho, el euro se ha
valorizado, ha aumentado su precio respecto al dólar en estos últimos días en un 10%. Miguel, teníamos el cambio del euro con el dólar prácticamente 1-1, era 1,01 y ahora está en el 1,10, es decir, que ha subido 9 céntimos en un par de días. Eso significa que Europa va a implementar políticas activas, por ejemplo, para convencer a China, 1.300 millones de habitantes, para convencer a la India, 1.200 millones de habitantes, para convencer a Mercosur, 300 millones de habitantes, de que es mejor negociar entre nosotros con euros y no con dólares. Vamos a ver, porque a lo mejor la jugada de Trump será muy inteligente desde su punto de vista, pero los demás no nos vamos a quedar con los brazos caídos. Y, por ejemplo, la primera ministra de Dinamarca le ha dicho a Donald Trump que si se le ocurre poner un pie en Groenlandia, el ejército de la OTAN, del que forma parte Estados Unidos, se va a poner en su contra. Entonces, es decir, Donald Trump creo que ha golpeado muy fuerte el primer día. Bueno, vamos a ver, porque el combate es muy largo. Muy interesante, ¿no? Abre expectativas para escuchar con mucha atención. Vamos a ir buscando para hacerlo, Chema, a gente que desde los dos lados, ¿no? Desde Europa y de América Latina, hagan un análisis de este nuevo mundo que está pariendo la presidencia Trump. Pero ya está, lo dejemos porque hay cosas pero mucho más importantes, como por ejemplo que amigos son los amigos, aunque hayan sido enemigos durante mucho tiempo. ¿Cómo es esto que después de 20 años sin saludarse, Rafael y Julito Iglesias, son grandes los dos, 81, 82, y en el marco de enfermedades, volvieron a hacerse amigos? Se han vuelto a hablar y se han dado el ok para volver a ser amigos después de más de 20 años, Miguel, más de 20 años peleados, que ni siquiera se hablaban. Así que Rafael, que se está recuperando de su enfermedad, y Julio Iglesias, que decía el otro día Carlos Herrera, que es un colega de la radio, muy amigo de Julio Iglesias, que de la cintura para abajo sus piernas tienen 500 años, o sea que fue muy duro Carlos Herrera con... Sí, pero se han amigado, y fíjate que debe de ser el tiempo que cuando hay un enemigo exterior, en este caso la enfermedad, pues es mejor amigarse. También se están amigando Amaya Montero y La Oreja de Van Gogh, que después de haberse dicho de todo, bueno, más o menos ha pasado en los Palmeras, ¿no? Que después de pelearse se han vuelto amigos. Bueno, pues Amaya Montero acaba de anunciar que regresa a La Oreja de Van Gogh y que va a haber gira mundial. Así que todos los seguidores de esta banda de San Sebastián, esta banda de música vasca, pues están de enhorabuena, porque parecía imposible que Amaya Montero volviera a ser amiguita de sus ex compañeros y ahora compañeros de La Oreja de Van Gogh. Cuando mencionabas lo de Julio Iglesias y Rafael, era el clásico de la música española, ¿no? A fines del siglo pasado, la mitad de la hinchada estaba con Rafael, la mitad de la hinchada estaba con Julio. No podía dejar de pensar que en toda la música, Chema, hay estas rivalidades. Los Beatles y los Stones. Recién Pachu puso los chalchaleros de la época histórica. Acá había dos hinchadas, estaban la de los chalchaleros y los fronterizos. Bueno, no se peleaban. Los Stones y los Beatles tampoco se peleaban, pero Julio Iglesias y Rafael sí, se hablaron por 20 años, y ahora, qué bueno, ¿no? Que la circunstancia o lo que sea, me hizo acordar a una imagen que tiene que ver con el fútbol y que también ha tenido mucha repercusión. Ciertos momentos en que se bajan las actitudes beliscosas y se vuelve al abrazo, Chema. Sí, porque hay que cerrar esta mesa de café con un abrazo, que es lo que le pedimos a Donald Trump, que se deje de tanta cosa y que nos dé un abrazo a todos y nos haga la vida un poco mejor. Yo creo que la imagen de Paul y Rafinha, olvidando las palabras de la previa de la Argentina a Brasil y después de la victoria del Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, el abrazo de Paul con Rafinha es con lo que nos tenemos que quedar. Por eso creo que personalidades, personajes públicos como Leo Scaloni son tan necesarios. Es mucho mejor el abrazo que la guerra.
Así que hoy terminamos con muchas reconciliaciones. No sé si escuchaste temprano que es el día de abrazar a un compañero de trabajo a la distancia, querido Chema. Te elijo para darte el abrazo en el día del compañero de trabajo. Un saludo grande, amigo, y te esperamos siempre en Córdoba. Buen fin de semana para todos. Un abrazo general. Le abrazamos a Chema también. Nosotros hacemos esas montañitas de amor, de abrazo con el compañero de trabajo. Qué lindo. Sí, gracias. Buen viernes, Chema, Miguel, gracias. Gracias por esta mesa de café. Abrazos. La mesa de un café